Britney Jean Spears nació en Macomb, Mississippi, y su nacimiento vino a unir a dos personas en medio de una relación problemática. Sus padres, Jamie Spears y Lynn Bridges, pertenecían a dos mundos completamente opuestos. Jamie Spears creció en la Luisiana rural con un padre de carácter fuerte que le dio una crianza difícil. Los abuelos paternos de Britney también tuvieron una relación complicada. Su abuela materna, Jean, perdió a uno de sus hijos al nacer, y en medio de su dolor, su esposo June, en lugar de consolarla, la internó en un hospital mental de mala reputación donde la mantuvieron sedada. Curiosamente, muchos años después, Britney pasaría por una experiencia similar. Incapaz de superar la pérdida de su hijo, Jean se llevó a sí misma a un mundo mejor por la puerta falsa, frente a la tumba de su bebé. En lugar de volverse bueno, el abuelo paterno de Britney se amargó aún más. Era agente de policía y fanático del deporte, por lo que crió a su hijo de manera estricta. Jamie Spears fue criado con un régimen físico riguroso. Según Britney, no hay muchas cosas buenas que decir de los primeros 50 años de vida de su abuelo, que se dedicó a tener hijos con diferentes mujeres y siempre estaba involucrado en problemas. Menciona que cuando su abuelo envejeció, se volvió más tierno, pero aún así daba un poco de miedo. Curiosamente, también internó a su segunda esposa en el mismo manicomio. Britney también cuenta que una de las hermanastras de su abuelo sufrió algo terrible a manos de June, quien la hizo su novia de manera clandestina. Esta situación formó el carácter de su padre. Jamie se refugió en la bebida para evadir su triste realidad. Cuando June se fue de este mundo y él tenía 13 años, Jamie se iba de juerga por días y desaparecía. Britney menciona que cuando su padre bebía, se transformaba y era bastante malvado. En contraste, la madre de Britney, Lynn Bridges, provenía de una familia inglesa acomodada y sofisticada. Lillian Portel, la abuela materna de Britney, era elegante y venía de una familia de músicos y cantantes apasionados por el arte. Durante la Segunda Pelea Mundial, Lillian conoció a Barney Bridges, un soldado estadounidense, en un baile para soldados. Se enamoraron y él la llevó de su mundo elegante en Inglaterra a la rural Luisiana, donde Lillian se sintió muy decepcionada. Pasar de la alta sociedad británica a un rancho sureño de Estados Unidos no era lo que había soñado para su futuro. Ahora, en lugar de ir al teatro, al museo y a tomar el té en cafeterías sofisticadas, tendría que ordeñar vacas y lavar ropa en un lugar ordinario y desolado. A pesar de no vivir en la pobreza, la madre de Britney creció en un entorno de abundancia y educación. Britney menciona que su madre siempre estaba bien vestida y, aunque era protestante, estudió en prestigiosos colegios católicos privados. Jamie Spears se interesó en ella y, dado que su padre lo obligaba a practicar deportes, estaba en muy buena forma y era conocido por ser bueno en el baloncesto. Su físico bien trabajado y su popularidad atrajeron a Lynn y se encendió la chispa entre ellos. Sin embargo, esa chispa no duró mucho tiempo. Cuando ella tenía 21 años y él 23, se casaron. Pero Lynn tuvo que despedirse de su vida acomodada para dar la bienvenida a una vida de dificultades. Jamie era muy inestable en sus trabajos debido a su problema con la bebida, lo que obligó a Lynn a retomar sus estudios para convertirse en profesora. Sin embargo, lejos de ser un apoyo, Jamie se convirtió en una carga para ella. Se desaparecía por días en juergas en lugar de buscar trabajo para alimentar a su primer hijo, Brian. Las cosas empeoraron tanto que Jamie se perdía los cumpleaños de su hijo y las navidades por estar en alguna cantina del pueblo. Así que Lynn se hartó y se fue a vivir con su madre Lily, y en marzo de 1980 presentó la petición de divorcio. Sin embargo, su suegro June y su nueva esposa le rogaron que no lo dejara y la convencieron de regresar con él. Y la verdad que bueno, porque de no haber sido así, el mundo se hubiera quedado sin la princesa del pop. Durante un tiempo todo pareció estar tranquilo,
El padre de Britney empezó a dejar sus malos hábitos y emprendió con una empresa de construcción. Cuando le empezó a ir bien, abrió un gimnasio llamado Total Fitness, en donde convirtió a varios hombres de la ciudad en físico-culturistas. A Jamie le empezó a ir muy bien y llegó a ser uno de los hombres más acaudalados de la ciudad. Britney menciona que eso pronto se convirtió en el pretexto para organizar grandes fiestas en el gimnasio que duraban toda la noche, y sospecha que su padre, para aguantar el ritmo, hacía uso de otras cosas que le daban la energía suficiente para soportar el desgaste entre la construcción, el gimnasio y las salvajes fiestas. La madre de Britney y su hermana Sandra abrieron una guardería juntas y, para consolidar su matrimonio, decidieron tener su segundo bebé. Una bebé que se convertiría en la mayor estrella del pop a nivel mundial, Britney Spears, nacida el 2 de diciembre de 1981 después de una complicada labor de parto que duró 21 horas. Britney creció como una niña bastante activa a la que le encantaba bailar y cantar. Menciona que su conexión con el canto nació al escuchar a la muchacha de la limpieza cantar una hermosa canción de gospel mientras lavaba la ropa en la lavandería. Sintió que su columna vertebral se electrificó y desde ese momento supo que quería cantar. Desde entonces no hizo más que cantar y cantar. El canto era el medio a través del cual podía evadirse de una realidad que nadie más veía. Aparentemente eran una familia feliz y normal como cualquier otra, pero detrás de aquellas puertas no era precisamente así. Cierto día, el hermano mayor de Britney, Ryan, tuvo un accidente en el que se rompió todos los huesos y tuvieron que llevarlo en helicóptero al hospital. Estuvo inmovilizado por mucho tiempo y eso hizo que Britney creara una conexión especial con su hermano, convirtiéndose en su pequeña cuidadora. Sin embargo, Britney menciona que, debido a ese accidente, su hermano Brian se convirtió en el consentido de su mamá y, dado que era hombre, él siempre ocupó un lugar con más jerarquía en el corazón de sus padres. Le cumplían todos sus caprichos y cualquier cosa que él deseaba, se la conseguían. Todo parecía estar bien con la familia Spears hasta que su padre retomó el vicio por las bebidas y otras cosas. Poco a poco, por la falta de dirección y atención, sus empresas empezaron a quebrar. El dinero comenzó a escasear y la tensión encendió aún más el mal carácter de Jamie. Britney menciona que siempre se asustaba cuando su padre llegaba a casa, porque era muy duro con ellos. Ella añoraba tener a un padre amoroso y cariñoso que la abrazara y le dijera que todo iba a estar bien y que la quería, pero eso nunca sucedió. Al contrario, cada vez que la veía era para darle una reprimenda o un regaño. Era inflexible, malo y frío con ella, pero nada comparado con el trato que recibía su hermano mayor. Siempre lo presionaba para que destacara en los deportes, y si no lo hacía recibía tremendas regañinas que no se quedaban solo en palabras. El mismo trato recibía su madre. Britney menciona que su padre se ausentaba por días, y cuando lo hacía ella se sentía aliviada. Prefería tenerlo lejos, y al contrario de su madre, ella oraba porque durara más días en la juerga y los dejara en paz. Esto se agravaba porque cuando él regresaba a casa, su madre lo confrontaba y eran horas y horas toda la madrugada escuchando sus peleas. Brian y Britney sufrían las consecuencias porque no podían pegar el ojo en toda la noche escuchando a sus padres gritarse. Aunque la mayoría de las veces el padre estaba tan perdido de la realidad que la única que gritoneaba era la mamá. Britney le suplicaba a su mamá que lo dejara de regañar y que le diera algo de cenar y lo mandara a dormir para que ya se callara. Pero eso ponía a la mamá más furiosa y lograba justo el efecto contrario. Aún así, durante el día, la madre de Britney, acostumbrada a sus hábitos sureños, aparentaba con las amigas que eran una familia feliz. Así que intentaba que su casa fuera muy acogedora y recibía a los amigos de sus hijos casi todos los días. Estaba llena de niños jugando videojuegos y viendo el televisor mientras las mamás se la pasaban cotilleando en el comedor, pues Britney menciona que en el sur de Estados Unidos así son las personas. Siempre tenían las puertas abiertas y se conocían entre todos. Entre más se agravaban los malos hábitos de su padre y la relación con su madre, Britney más cantaba y bailaba. Era parte de un grupo de gimnastas y bailarines y pronto su madre vio que la niña tenía talento.
Así que, para distraerse, la llevaba a todos los concursos de talento que se organizaban en la región, donde Britney resultaba ganadora la mayoría de las veces, por su poderosa y profunda voz y su dominio escénico. Cabe destacar que la voz de Britney original es profunda, grave y poderosa. Sin embargo, para hacerla encajar con un producto entregado para las masas, la obligaron a modificar su tono y a utilizar su característica voz de bebé, lo cual puede parecer un infortunio, pero de no haber sido así, se especula que la carrera de Britney jamás hubiera llegado al nivel que alcanzó. Tuvo que cambiar una cosa para obtener la otra y funcionó. Esto le hizo ver a sus padres que no podían limitarse a solamente recoger trofeos. Vieron una posibilidad de hacer dinero, así que la empezaron a inscribir en concursos más ambiciosos y entonces la llevaron a una audición del club de Mickey Mouse, haciendo un viaje de 8 horas hasta Atlanta, Georgia. Para la prueba, cantó Sweet Georgia Brown mientras hacía una coreografía gimnástica. You always bow. Who taught you that? My mom used to tell me every time I bow. Just to bow. I mean, every time you sing, bow. Is that what she told your mama? No, Mama told me that. She did. And where are you from? Kentwood, Louisiana. Louisiana? Yep, How far away is that? about 8 hours. And you drove here? Yes, sir. Yeah. Are you excited? Yes. De 2,000 niños que se presentaron, al final solo quedaron unos cuantos, incluidas Britney, otra niña llamada Kerry Russell y otra llamada Christina Aguilera. Sin embargo, las tres fueron rechazadas porque aún no cumplían los 10, que era un requisito para poder entrar al elenco. Sin embargo, el director de casting les dijo que tenían talento y que regresaran en un par de años más. Pero quedó tan impresionado con el talento de Britney que le recomendó a la mamá que se la llevara a Nueva York a audicionar y la contactó con un agente que reclutaba niñas para trabajar en teatro. Lo que hacía Britney particular es que, a diferencia de los demás niños que solamente cantaban, Britney cantaba mientras hacía números gimnásticos, cosa que es bastante difícil de lograr, sobre todo para una niña. Pero, dada su situación económica, no pudieron ir, así que durante un tiempo y a la edad de 9, Britney trabajó como mesera en la marisquería de su bisabuela Lexi, al mismo tiempo que seguía bailando y cantando. Entretanto, Lynn envió por correo unos videos de Britney a la gente que le habían recomendado en las audiciones del club de Mickey, y funcionó. Recibieron una respuesta de parte de la agente Nancy Carson, donde les pedía que deseaba conocer a la talentosa Britney. Así que fueron hasta Manhattan y por primera vez Britney cantó para una agencia de talentos profesional, donde quedaron tan impresionados que la incluyeron en su catálogo. De regreso a Luisiana, la mamá de Britney tuvo a su tercer bebé, Jamie Lynn. Britney enloqueció por ella, estaba feliz de tener una hermanita a la que trataba como una más de sus muñecas. Sin embargo, la recuperación postparto no salió bien y a los pocos días de dar a luz, su madre sufrió una enfermedad que casi le quitó la vida. Britney relata que estaba completamente angustiada de ver a su madre en ese estado siendo llevada al hospital. A los 9 años, esa experiencia la marcó y le hizo entender la fragilidad de la vida. Ella creía que su madre ya no iba a regresar del hospital, debido al fuerte padecimiento que lo llenó todo de rojo. Afortunadamente, su madre estaba bien, pero eso hizo que Britney desarrollara ansiedad. Ella era una niña con grandes sueños. En su mente, deseaba ser como sus artistas favoritas, Madonna, Dolly Parton y Whitney Houston. Pero con la inestabilidad emocional y financiera de su familia, y ahora la posibilidad de que en cualquier momento podían dejar de existir, sentía como si en cualquier momento sus sueños podían ser arruinados. A los 10 años, Britney fue invitada a participar en el concurso de talentos Star Search. Ese fue su primer momento crudo en el mundo del espectáculo.
El conductor Ed McMahon básicamente la asedió en público. You have the most adorable, pretty eyes. Do you have a boyfriend? No, sir. Why not? They're mean. Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me? Well, it depends. I get that a lot. Britney menciona en su libro que se mantuvo con la cabeza fría mientras estuvo frente a las cámaras, pero al llegar a su camerino rompió en llanto. Su madre la consoló con un helado de vainilla. Aún pese a su primer encontronazo con el mundo del espectáculo y sin imaginarse que ese no era más que un sencillo preámbulo de lo que le esperaba, Lynn y Britney siguieron con sus viajes de ida y vuelta a Nueva York. Recibió una oferta de trabajo para actuar en el musical de Broadway Ruthless, donde interpretaba a una estrella infantil con problemas llamada Tina Denmark, que irónicamente cantaba la canción Born to Entertain o Nacida para Entretener. Curiosamente, la actriz con la que alternaba el rol era Natalie Portman. Debido a este trabajo, Britney, Lynn y la pequeña Jamie Lynn tuvieron que mudarse temporalmente a Nueva York, en donde Britney se la pasaba trabajando, ensayando y estudiando en la Academia de Artes Interpretativas Profesionales. Ahí fue en donde Britney dejó de ser una niña normal. Sus horarios de estudio y de trabajo consumían todo su tiempo. Dejó de tener amigos y vida social. Los sábados tenía que ofrecer 2 funciones trabajando desde temprano hasta la medianoche. No solo para interpretar su papel, sino que los días que no le tocaba actuar, aún así tenía que estar ahí en caso de que la estrella principal faltara, ella pudiera suplirla. Al cabo de un par de meses, la protagonista dejó el trabajo y Britney tomó el papel principal. Pero para ese punto ella ya estaba cansada física y anímicamente. La Navidad de ese año, Britney deseaba regresar a casa como toda niña de 10 años, pero no pudo, porque debió dar 2 funciones ese día. Dado que aún era una niña, fue demasiado para ella y decidieron regresar a casa y dejar el mundo del espectáculo atrás. A pesar de que su experiencia fue bastante agotadora, Britney no se rindió y cuando por fin se dio un respiro, entendió que cantar en el teatro y sentir la cercanía del público la alimentaba espiritualmente, así que volvió a audicionar para el club de Mickey Mouse y mientras esperaba los resultados se volvió una estrella del baloncesto en la Park Lane Academy. Y por fin, Britney fue aceptada en el club de Mickey Mouse, donde regresó a las extenuantes horas de trabajo, desde ensayos larguísimos de canto y baile hasta clases de interpretación y de dicción. Ahí fue donde se hizo amiga de Christina Aguilera, con quien compartía camerino y donde conoció a Justin Timberlake, Ryan Gosling y Tony Lucca. Britney comenta en su libro que a pesar de lo extenuante que era ser una niña trabajadora, al rodar el programa en Orlando, Florida, tenían acceso a todas las atracciones en Disney, así que era una cosa que cualquier niño solo podía desear. Su madre y su pequeña hermana nuevamente tuvieron que cambiar su residencia temporalmente a Florida para acompañarla. Britney explica que su amistad con Justin Timberlake se hizo muchísimo más profunda debido a una tragedia. Su abuela Lily pasó a mejor vida en una piscina, por lo que se presume fue un infarto o una embolia. Ella platica que en ese momento no tenían el dinero para poder volar hasta Luisiana a su velorio y fue entonces que la familia de Justin Timberlake les prestó el dinero para que pudieran hacerlo. Desde ese momento, los padres de Justin y el Justin mismo se convirtieron en una segunda familia para Britney. Un día, entre ensayos, mientras estaban en una pijamada jugando a la botella, alguien retó a Justin para que le diera un beso a Britney y mientras sonaba una canción de Janet Jackson al fondo, Justin la besó. Sin embargo, no fue su primer beso. Ese se lo robó otro chico con quien se hizo novia en 3er grado de primaria. Cuenta que se sostenían las manos por debajo de la banca para que su maestro no se diera cuenta y que su primer beso la hizo sentir bastante especial, lo que le desarrolló un gusto tremendo por los chicos. Gracias al club de Mickey Mouse, Britney supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Sin embargo, ahí inició su lucha interna. Parte de ella quería seguir haciendo eso y otra parte solo quería regresar a casa a vivir una vida normal. Así que a los 13 años regresaron a Kenwood. Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin se fueron a Los Ángeles a perseguir su sueño, pero ella solo quería volver a la normalidad.
Comenta que fue una etapa muy divertida porque a esa edad tan temprana, ella y su mamá se escapaban a Biloxi, Mississippi, solas para ir a tomar daiquiris. Dice que le encantaba poder beber con su mamá siendo tan pequeña y que en el sur de los Estados Unidos es costumbre que los chicos empiecen a beber desde muy jóvenes. Pero solo era un par de tragos coquetos, nada que ver con las borracheras largas que se metía su padre desde siempre. Y contrario a él, que cuando bebía se volvía iracundo y depresivo, su madre y ella se volvían locas de risa y se la pasaban muy bien. Se podría decir que fue la época más feliz para Britney. Se fugaban a la playa, su madre, ella y su hermanita, mientras que cuando conducían le iban dando pequeños sorbos a sus cócteles. A pesar de todos los momentos difíciles y complicados que les tocó vivir, recuerda esos momentos como los más brillantes. Ni siquiera se imaginaba todo lo que le iba a ocurrir. Pero no solo ese pequeño pecado era parte de su adolescencia, también le empezó a gustar el humo como a una persona grande. Comenta que la primera vez que lo hizo se sintió tan mareada que pensó que se iba a desmayar, pero en cuanto pasó la sensación quiso seguir haciéndolo. Otra cosa que Britney hizo a esa edad fue conducir en coche, y un día, mientras iba conduciendo, con su mamá de copiloto y su hermanita en la parte de atrás, Lynn olió el olor a humo y le preguntó a Britney, ¿por qué hueles a humo? Le quitó una mano del volante para olerle los dedos, y al descubrir a lo que olía, comenzó a regañarla. Britney perdió el control del volante y, a alta velocidad, el coche salió disparado fuera de la carretera dando vueltas. Mientras el carro iba girando, todo se movía en cámara lenta y fue así como Britney pensó que iban a terminar su vida. Por suerte, chocaron contra un poste de manera lateral y detuvo las volteretas. Pero de haber sido de frente, las consecuencias pudieron haber sido bastante tristes. Salieron por su propia cuenta gritando, y fue así como la madre de Britney dejó pasar su travesura adolescente. Al fin y al cabo, habían sobrevivido a un accidente vial. Britney también fue bastante precoz en el tema de los chicos. Desde esa edad le gustaban los chicos de último grado. Había uno en especial, el más guapo y el más popular, con el que ella soñaba. Sin embargo, él tenía novia y parecían una pareja perfecta. Pero, relata, una noche que se quedó a una pijamada en casa de una amiga, como si lo hubiera invocado, el chico de sus sueños, 3 años mayor que ella, se metió entre sus cobijas para besarla. Ella no sabía qué estaba pasando, pero lo disfrutó, mas no intentó hacer nada más. Solo la besó y se quedó abrazado a ella, lo cual recuerda como algo muy tierno. Durante ese tiempo, había otro chico por el cual Britney se volvía loca, el mejor amigo de su hermano. Ella tenía 14 y él ya tenía 18. Tanto le gustaba que, de repente, se hizo su novia y tuvo su primera vez con él. Esta revelación en el libro de Britney desbancó la imagen de mercadotecnia que se creó en ella años más tarde, cuando aseguraban que Britney Spears, la superestrella, seguía siendo pura y casta y que se mantendría así hasta contraer matrimonio, algo que monetizaron bastante bien y que la hizo aún más famosa. Pero la rebeldía de Britney no paró ahí. Se involucró tanto con el mejor amigo de su hermano que se escapaba con él. Falsificaba la firma de su madre para sacar permisos en la escuela y se fugaba con él para irse de paseo y pasar el tiempo de sus vidas. Cuando ya llevaba 17 días sin pisar la escuela, la madre de Britney recibió una notificación de la ausencia de su hija. Aún así, Britney ocultó muy bien la razón por la que había estado faltando, hasta que su hermano los descubrió y de inmediato fue a darles el chisme a sus papás. Como escarmiento, tuvo que recorrer toda la colonia con una escoba limpiando las calles como si fuera una presidiaria, mientras Brian le tomaba fotos y se mofaba de ella que lloraba recogiendo la basura. Britney recuerda toda esa época como la parte más feliz de su vida a pesar de las cosas que no fueron tan agradables. Pero ser una adolescente común no le estaba funcionando, ella seguía anhelando algo más. Su madre había estado en contacto con un abogado de Nueva York llamado Larry Rudolph, a quien le pedía consejos para mejorar su negocio. También le enviaba videos de Britney cantando y bailando, y Larry le sugirió que Britney grabara una maqueta con una canción que Toni Braxton había descartado llamada Today.
así que Britney se tuvo que ir hasta Nueva Orleans para grabar en un estudio esta canción después de haberla ensayado por semanas. Esta maqueta le dio el acceso a los sellos discográficos y cabe destacar que este abogado Larry Rudolph se convirtió en su manager por la mayoría de su carrera. Y fue así como la adolescente Britney Spears regresó a Nueva York, sin imaginarse que muy pronto se convertiría en una leyenda del pop. La vida de Britney Spears ha sido sin duda muy fascinante, muy intrigante y llena de altibajos. Es necesario que haga varios videos con las diferentes etapas de su vida. En el próximo video vamos a indagar todo acerca de su adolescencia y su vertiginosa llegada a la fama mundial. Así que espera el próximo video. Esto es Pop News con Adal Álvarez. Déjame en los comentarios qué piensas y de qué otro artista te gustaría conocer su historia. Hasta la próxima.